Ay, Diosito. Bueno, déjeme enlazarme en estos momentos con un amigo de la casa, un miembro de esta familia sin censura. Usted puede sintonizarlo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. No, es de 4 a 5, ya ando todo confundido con los tiempos. De 4 a 5 de la tarde, al maestro Jesús Lemus, autor de Licenciado. Y ojo que por ahí se deben de venir otros libros del maestro Jesús Lemus, periodista de a pie, encarcelado injustamente en tiempos de Calderón y de Genaro García Luna, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Maestro Jesús, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenos días. Gracias, saludos, mi querido Vicente, siempre un placer y un gusto saludarte estos jueves en los que me das la posibilidad de participar y de poder comentar algunos temas contigo. Siempre un placer estar contigo aquí en Sin Censura, como dices tú, sin miedo y sin censura. Oye, Jesús, ¿cómo ves el caso Michoacán con que hayan bajado a Raúl Morón, con que ahora ya tenga un nuevo candidato Morena? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, mi querido Vicente, sin duda, no cabe la menor duda de que el proyecto de la Cuarta Transformación va con todo en Michoacán, pese al aparente descalabro que sufrió Morena luego de que Raúl Morón fuera bajado de la candidatura a gobernador. El partido se recompone y el proyecto del presidente López Obrador avanza. Hoy Morena amanece con un nuevo candidato en la persona de Alfredo Ramírez Bedoya. Con esta postulación, Vicente, Morena nuevamente vuelve a abrazar la posibilidad muy certera de ser gobierno en Michoacán, pues Alfredo Ramírez Bedoya es un político joven, pero con un conocimiento pleno de la problemática que vive el estado de Michoacán. Si bien es cierto que su función pública ha tenido mucho más bien que ver con otros aspectos más con la seguridad, también resulta que ya ha demostrado tener experiencia en el plano de la administración de gobierno. Ramírez Bedoya es actualmente diputado local con licencia, pero también se ha desempeñado en diversas áreas de la administración. Fue director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo, subsecretario de Desarrollo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y director de Gestión Empresarial en el gobierno de Michoacán, así como subdirector administrativo en la Subtesorería de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas del gobierno del entonces Distrito Federal. En lo político, es un hombre que siempre ha estado dentro de los proyectos de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido enlace federal del CEN de Morena en la ciudad de Morelia, fue candidato a presidente municipal de Morelia por Morena, fue presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Morelia, fue representante de Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo Local del IFE en el proceso electoral del 2005 al 2006 y coordinador distrital en la delegación Gustavo Amadero durante la campaña jefe de gobierno de López Obrador. Es decir, Ramírez Bedoya tiene las cartas suficientes para hacer un buen trabajo político electoral en suplencia de Raúl Morón, por lo que se presume sabrá aprovechar la ventaja en las preferencias electorales con que deja Raúl Morón a Morena en Michoacán, en donde no sobra decir que en promedio hoy todas las encuestas le dan a Morena en Michoacán una posibilidad de ventaja de lograr por lo menos la votación del 50% en las elecciones del primer domingo de junio. Obviamente, aún no hay ninguna encuesta que hable sobre la popularidad de Alfredo Ramírez, pero Raúl Morón deja encarrilada la campaña a la gubernatura con un 36% de la preferencia electoral. El candidato de la alianza PAN-PRD-PRI, Carlos Tello, cuenta con el 25% de las intenciones del voto en ese estado. Los otros candidatos prácticamente están desdibujados en esta contienda, según nos refieren por lo menos 6 encuestas de consultorías serias. Mercedes Calderón, la candidata del Movimiento Ciudadano, tiene solo el 4% de preferencia. Hipólito Mora Chávez, candidato del Partido del Puente Solidario, trae el 9%. José Antonio Magaña, del Partido Verde Ecologista de México, tiene el 6%. Cristóbal Arias Solís cuenta con solo el 5% de preferencia electoral, mientras que Abraham Sánchez, el candidato de redes sociales progresistas, hoy tiene solo el 3% de posibilidades del triunfo. Pero más allá de lo que dicen las encuestas sobre las preferencias electorales de los michoacanos, hay que resaltar un punto, mi querido Vicente, un punto medular, que es la candidatura de Alfredo Ramírez Bedoya. Es una de las dos que es bien vista por los grupos de autodefensa que siguen activos en todo el estado de Michoacán, lo que sin duda tiene un importante peso político electoral en la entidad.
La otra candidatura que cuenta con muchas simpatías dentro de los grupos armados que operan en la entidad, que es que en un momento determinado pueden hacer la diferencia en el resultado final de las elecciones, es la de Hipólito Mora Chávez, un hombre también muy querido dentro de los grupos, perdón, dentro de los grupos de civiles armados que hoy luchan contra la invasión de los cárteles de las drogas. Ese es un factor, ay, perdón, Vicente, perdón, público. Maestro, a ver, recupérate, porque así pasan, estas cosas pasan en las transmisiones en vivo y en directo, y mientras recupera la voz el maestro Jesús Lemus, seguimos invitándolo para que le dé clic al dedito hacia arriba, para que nos ayude a punta de clicazos, a punta de likes, exigirle a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Maestro, regresamos contigo. Perdón, Vicente, te decía que la otra candidatura que cuenta con muchas simpatías dentro de los grupos armados que operan en la entidad, que en un momento determinado pueden hacer la diferencia en el resultado final de las elecciones, es la de Hipólito Mora Chávez, un hombre también muy querido dentro de los grupos de civiles armados que hoy luchan contra la invasión de los cárteles de las drogas. Ese es un factor que no se debe perder de vista. La aceptación de los candidatos dentro de los grupos de autodefensa, los que finalmente hoy se encuentran abandonados en sus reclamos sociales por parte de la administración de Silvano Aureoles Conejo, quien no solo ha buscado un acercamiento con esos grupos civiles, sino que ha ido contra ellos, incluso aliándose con algunos miembros del narcotráfico que guerrean obviamente contra los grupos de autodefensa. Ese es un factor que no se debe perder de vista, mi querido Vicente, el de la pacificación del Estado, pues sin duda sería un gran reto para el candidato Alfredo Ramírez Bedoya, pues hoy Michoacán es el estado más convulsionado por la violencia, en donde la confrontación entre 32 grupos de autodefensa y la expansión de por lo menos 5 cárteles de las drogas crean en forma mensual entre 500 y 600 asesinatos por mes, es decir, entre 16 y 20 homicidios dolosos cada 24 horas. Fuentes muy cercanas al candidato Ramírez Bedoya han referido y han confirmado que existe una propuesta de pacificación para el estado de Michoacán y que es uno de los ejes principales que se presentarán en la oferta política de Morena a lo largo de la campaña, lo que sin duda es uno de los principales atractivos de este proceso electoral. Esa posibilidad, la de una pacificación, es de importancia nacional, pues no hay que olvidar que así como surgieron en Michoacán el ejemplo de las autodefensas que se extendió a todo el territorio nacional, hoy también puede surgir en este mismo estado un plan de pacificación que se extienda a todos los rincones del país, en donde grupos civiles armados guerrean contra los miembros de los cárteles de las drogas. Otra cosa que hay que decir es que el triunfo de Morena en Michoacán, que se avisó en objetable, por supuesto, porque prácticamente va a la contienda electoral con 2 candidatos a la gubernatura, esto como resultado de la marranada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por un lado está el candidato formal en la persona de Alfredo Ramírez Bedoya, y por otro está la figura moral de Raúl Morón Orozco, el candidato depuesto. Sí, Raúl Morón también se suma a los trabajos de promoción al voto, sobre todo ahora que ha sido investido por Morena como su representante en Michoacán con funciones de presidente, lo que le da la posibilidad de hacer campaña junto o indistintamente a las acciones de promoción que realice el candidato formal. Hay que recordar que Raúl Morón cuenta con un gran capital político que sin duda lo pondrá a disposición del proyecto de consolidación de la Cuarta Transformación en Michoacán, y que sin duda su acoplamiento a la candidatura de Alfredo Ramírez Bedoya le habrá de aportar miles de votos al proyecto del presidente López Obrador. Hasta aquí todo bien, pero sin duda, mi querido Vicente, como en todos estos casos de política, pues asaltan las dudas. Y aquí la duda es si después del seguro triunfo de Alfredo Ramírez, ¿será él quien se quede a gobernar Michoacán verdaderamente? ¿O será que los michoacanos están en la antesala de un proyecto Juanito? ¿Habrá un acuerdo oculto para que Ramírez Bedoya pida licencia apenas sea gobernador para que su cargo lo ocupe Raúl Morón? Pues al tiempo vamos, mi querido Vicente, y habrá que esperar a ver cómo se dan las cosas. Este es mi comentario. Así es, maestro Jesús Lemus. Oye, Jesús, tenemos pactado una entrevista en unos minutos con el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, sí, pero no quiero que te vayas sin que me des tu comentario
acerca de esto que destapa el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, que me parece vergonzoso para los michoacanos por tener un gobernador como Silvano Aureoles. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a semanas de que señalamos y exhibimos a Silvano Aureoles empujando a un profesor que se manifestaba pacíficamente en Aguililla, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay una diputada que afirma que Silvano Aureoles la amenazó para que votara contra el desafuero de Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas. Ya la tenemos bajo protección, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Así pues, el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, queda exhibido nuevamente, ahora por amenazar a una legisladora no identificada por seguridad, para conminarle a votar en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y por ello acudió ayer a la Federación para pedir protección, y cito: ayer se recibió una solicitud de protección de una legisladora federal porque fue amenazada verbalmente por el gobernador de Michoacán, una legisladora que está en una comisión donde se juzga al gobernador de Tamaulipas. Le llamó, según esta legisladora, para decirle que votara a favor de Cabeza de Vaca. Hoy ya sabemos que muy cerca de ser desaforado, y que si no, se atuviera las consecuencias. Que por favor, Jesús Lemus, dame tu opinión acerca de este gobernadorzuelo. Sin duda, mi querido Vicente, qué bueno que el presidente por fin se fije en el desgobierno o en el gobierno fascista que está establecido en el estado de Michoacán desde que llegó Silvano Aureoles. No es extraño, por supuesto, esa amenaza, bueno, al menos para los michoacanos, para que tenemos el contexto del comportamiento del gobernador Silvano Aureoles. No es extraño, es un hombre colérico, berrinchudo, acostumbrado a imponer su voluntad a fuerza de lo que sea, y por supuesto la violencia es uno de sus fuertes, pero lo hace pues siempre acompañado, no lo hace de uno a uno, ¿no? Pero en el caso de la amenaza contra esta diputada, por supuesto que no es de dudarse, porque existen muchos antecedentes, mi querido Vicente, muchos antecedentes de violencia del propio Silvano contra sus gobernados. Están las amenazas, tú planteabas ahorita, por supuesto, sobre la mesa el empujón que recibió el profesor Padilla del municipio de Aguililla luego de haberse atrevido a reclamarle obras y servicios para el municipio de Aguililla, y que terminó acusando el gobernador al propio profesor, acusándolo de ser miembro del crimen organizado. Así se las gasta. Estamos acostumbrados en Michoacán a ver un gobernador prepotente, ojete completamente con sus gobernados, y pues bueno, yo te puedo poner decenas de ejemplos de cómo ha amenazado a periodistas, a empresarios, a funcionarios públicos, a alcaldes que no se sujetan a lo que él determina y él decide en su propio imperio de gobierno que ha establecido en Michoacán. Eso es una realidad evidente. Te digo, aquí cabría la posibilidad de una investigación a fondo, por lo menos una investigación periodística, y te aseguro que serían decenas de casos en donde han surgido amenazas por parte de este colérico gobernador. El caso concreto, te digo, el del profesor Padilla, del municipio de Aguililla, que ayer se declaró, por cierto, durante 6 horas estuvo desaparecido, pero en realidad se estaba desplazando, se desplazó, se vio obligado a salir del municipio de Aguililla. Entonces, ¿cómo pensamos que haya un gobierno en Michoacán cuando el propio gobernador amenaza de muerte a sus propios ciudadanos? Y no sería el caso distinto con esta diputada que sufrió, por supuesto, el embate de la cólera, el enojo de este señor. Entonces, creo que aquí cabe una responsabilidad penal, mi querido Vicente, pues es un gobernante que debe de atenderse y ajustarse a lo que establece el marco jurídico. Querido Jesús Lemus, por cierto, te prometo que cumplo lo que tenemos pendiente en unos minutos después de terminar Sin Censura. Te lo prometo, maestro Jesús Lemus. Y bueno, pues invitar a la gente para que te sintonice de 4 a 5 de la tarde todos los sábados en Sin Censura TV y Sin Censura Media, con el espacio que orgullosamente conduces, además de pedirles que sigan buscando el libro El Licenciado sobre las trácalas de Genaro García Luna en tiempos de Calderón, y lo que tú quieras agregar para que también te apoyen en redes sociales, maestro. Gracias, mi querido Vicente, siempre un placer y muy agradecido por todas tus atenciones. Por supuesto, hoy me encuentran, si me buscan en las redes sociales, estoy en Facebook como J. Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @Lemus Barajas. Ahí estoy en contacto, pueden encontrar
mis publicaciones en el semanario El Ángel Metropolitano de la Ciudad de México y en Los Ángeles Times. Ahí también colaboro de manera frecuente y ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, maestro Jesús Lemus. Estamos al pendiente. Gracias, un abrazo.